Ok, buenos días a todos, hermanos, a todos, buenos días en este nuevo día que estamos celebrando el Día del Señor. Saludo para todos los hermanos que acaban de terminar ahorita el programa de Alabaré. Y ahora pues un saludo para todos los que nos van a escuchar en este nuevo día que viene pues para nosotros los apóstoles de la palabra. Los invitamos a que oigan este programa también, no solamente que oigamos algunos temas, sino que ahora los invitamos a todos. Los que estaban escuchando el programa de Alabaré, pues los invitamos a que sigan en la radio. Ahora vamos a oír el tema que nos toca, lo que hemos hablado hace un mes. Vamos a estar pues hablando pues de esos temas tan importantes que nos ayudan pues más a profundizar la situación de la vida en que llevamos nosotros. Este día, primeramente, decirles el anuncio que Juan me avisó, que bueno, el padre Robin Mora está con nosotros en la comunidad. Ahorita está en Indiana. La semana entrante iba a estar el padre Robin Mora en la iglesia de San Estanislao Kostka en la semana, y parece que se canceló la venida del padre. Así que pues no va a ocurrir pues de que el padre vaya a ir a la iglesia. Les repito pues una vez más que el padre no va a estar en la iglesia de San Estanislao Kostka. Entonces pues pues ahora pues invitarlos pues este día que nosotros estamos pues para estar aquí, ¿no? Entonces le decía pues el padre que está aquí, la próxima semana estará en la iglesia. De Santa Domitila en Hillside. Allí estará dando también una misión de 3 días. Después del domingo, la misa es a las 11:30. Para si quieren más información, va a estar allí el padre Robin Mora con el hermano Braulio, un seminarista, que nosotros estaremos ahí en esta comunidad. Entonces para invitarlos en este día, que nosotros queremos pues que la comunidad pueda aprovechar esta misión que estamos aquí los apóstoles de la palabra. Que estamos aquí los apóstoles de la palabra, pues vamos a ver pues a lo que estamos hablando pues especialmente en esta semana. Ahorita pues hace unas semanas, como estábamos hablando pues ahorita, Juan ha estado hablando un poco más de los problemas que estamos viendo, que han pasado en México, como han pasado aquí, y queríamos ver pues ahora también de ustedes, ¿no? Cómo están, cómo se sienten, cómo vamos, y también decirles pues que sigan escuchando los programas de Apóstoles de la Palabra, que nos ayudan pues mucho a fortalecernos, a querer pues ahora conocer más. Ahora cuando los hermanos separados nos cuestionan, nos preguntan, especialmente ahorita que estamos en verano, que muchos hermanos pues en las iglesias dejamos un poquito estar en las iglesias, de estar activos, porque pues ahorita vienen los juegos, los niños ocupan juegos también. Vamos a dar un poco de diversión a los niños, a nuestros hijos. Entonces nuestras iglesias quedan un poco vacías. Entonces invitarlos a que no dejen su iglesia en ese tiempo, porque nosotros también ocupamos de nuestra fe católica, ocupamos de la palabra de Dios, ocupamos también que Dios nos esté hablando por medio de su palabra, y no solamente que nos hable, sino que también nosotros pongamos atención a lo que nos llama. Su palabra es muy importante para que nosotros estemos en comunión con la iglesia, estemos en comunión con todos los católicos, para que así no nos dejemos llevar por los hermanos separados cuando nos invitan a las casas. Entonces, ahorita que también celebramos pues este día especialmente, que ya acaba de arribar el Papa Francisco a Ecuador. Entonces pues va a ser una gran misión esta semana, para que todos nos unamos en oración, para que pidamos por él, para que todo lo que él trae dé buen fruto, no solamente que lo veamos en la televisión, sino que hay que pedir especialmente por él, porque
Él que es el vicario de Cristo, Él es el más odiado. Así lo hablaba también Jesús en Lucas 22, 31 y 33, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús ora por su apóstol preferido, que es Pedro. Entonces, el Papa Francisco, como representante de Jesús aquí en la tierra, pues él viene a hablar de paz, viene a hablar del Evangelio. Entonces hay que unirnos mucho a la oración para que nosotros estemos cada día, no solamente orando por él, sino que por todos los hermanos, especialmente que están allá en Irak, en Siria, en Irán, en Pakistán, por allá aquellos países que muchos cristianos están muriendo porque están siendo perseguidos. Veo las noticias que tengo una página por ahí de Grecia, y por ahí algunas cosas que veo por allá, tantas cosas que los cristianos viviendo muy difícil estos momentos. Ellos realmente pues están en una vida bien difícil, y una vida que a veces a nosotros pues nos cuesta saber por qué está pasando estos problemas allá en Siria y en Irak, ¿no? Entonces también por ellos tenemos que unirnos para que hagamos oración, para que ellos también se fortalezcan, porque ellos allá están en fuego cruzado, o muchos de ellos están especialmente siendo torturados. No se imaginan cómo se ven en las noticias, bueno, cómo veo yo en las páginas que me mandan de Irak, de Irán, de Siria y de Turquía, cómo sufren los cristianos y cómo los quieren aniquilar y cómo los aniquilan, cómo hacen con ellos. No se imaginan cómo se sienten las familias, y estos que realmente usan su religión supuestamente para acabar a nuestra fe. Pero no es toda la religión musulmana, sino que son unos fanáticos. Y lo peor de todo es esto para nosotros también, como cristianos también, pues hay también, en el cristianismo también hay muchos hermanos que son fanáticos, y lo peor de todo que es fanáticos condenan, enjuician, y donde quiera que andan se ponen a maldecir en nombre de Dios, usan la palabra de Dios para maldecir, y eso es lo que no se vale. Nosotros tenemos que estar más pues al día, porque esto es lo difícil para nosotros como cristianos. Entonces, ahorita la venida del Papa Francisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay, pues tenemos que unirnos más para que más hermanos no pierdan la fe, que estamos nosotros supuestamente en este país de la esperanza, como dice el Padre Matuli, este continente que es el continente de la esperanza, que no se haga el continente de la desesperanza. Entonces, eso es lo que tenemos, esto es lo que tenemos que estar viendo nosotros, que día a día nosotros nos estemos formando. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia ocupa mucho de muchos misioneros que se atrevan a estar cada día al servicio de la palabra de Dios. Entonces nosotros ahorita pues tenemos que más formarnos. Entonces vamos pues a invitarlos pues para decirles pues de que el padre Robin Mora, que iba a estar en la iglesia de San Estanislao Kostka, no va a poder ir, se canceló la ida. Entonces por otras cosas que no les puedo decir aquí en esto ahorita, porque no me acaba de decir Juan, ¿no? Entonces vamos a hablar pues con el tema que viene para nosotros. El tema que viene para nosotros es ahora lo que les hablaba el mes pasado, ¿no? Vamos a ver lo que son estos filósofos que son arquitectos de la cultura de la muerte, ¿no? Estos filósofos que realmente han influenciado mucho con nosotros. Entonces, para decirles ahora pues de este libro, ¿verdad? De este libro que es especialmente para nosotros como una experiencia en lo que estamos nosotros viviendo. Entonces, estos 20 personajes que cambiaron la historia moderna en el mundo es la cultura de la muerte, y no se contrapone pues que alguna vez fue la cultura de la vida. En todos los países nacientes de independencia, en sus enmiendas, y hoy ambas se confrontan en torno a cuestiones como el aborto, la eutanasia, la eugenesia
Y la experimentación de embriones, la concepción de la sexualidad, que es una investigación con largo proceso que da a un lugar, como estamos viendo, pues, a un nuevo mundo de la cultura de la muerte. Hoy vamos a ver, pues, esta segunda parte del libro, los creadores, pues, de la eugenesia. Vamos a hablar ahora de Charles Darwin. Vamos a ver qué significa esta palabra, la eugenesia. Viene, pues, del griego, ¿verdad? Que significa, pues, génesis. Aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Así habla, ¿no? Entonces aquí, esto es lo que podemos ver los creadores de la eugenesia. Y este hombre, Charles Darwin, muchos ya lo conocen, o muchos los que no conocen a Charles Darwin. Voy a ponerme pues aquí para que estemos atentos a lo que voy a estar leyendo del libro de los arquitectos de la cultura de la muerte. Empiezo. Charles Robert Darwin, hijo de Robert y Susana Darwin, nació el 12 de febrero de 1809 en el seno de una familia pudiente, con todo lo que ello significa en cuanto a comodidades y privilegios, y esa riqueza que él incrementaría considerablemente gracias a una vida de frugalidad le permitiría convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la historia. El hombre que formuló la teoría de la evolución, Robert Darwin, su padre era un libre pensador, hijo del renombrado poeta, doctor, libre pensador, disidente y libertino, Erasmus Darwin. Su madre, Susana, era la hija del famoso y el próspero Josiah Wedgwood, fabricante de porcelana fina y miembro de la Iglesia Unitaria, ciñéndose sobre Inglaterra la sombra de la Revolución Francesa, que había comenzado exactamente 2 décadas antes. Los librepensadores unitarios, disidentes de la Iglesia Anglicana y todos los que tenían tendencias más democráticas se habían convertido en objeto de sospecha, de modo que Robert y Susana consideraron que lo mejor era bautizar a Charles en la Iglesia Anglicana de Saint Chad el 17 de noviembre. Sin embargo, aún así, Susana permaneció fiel al unitarismo de su familia paterna y los domingos llevaba a Charles a iglesias unitarias. Murió cuando su hijo tenía solo 8 años. Las hermanas de Charles ocuparon el lugar de su madre. Desde muy pronto, el joven Charles fue un ávido coleccionista de todo tipo de especímenes y prefería pasar las horas en el laboratorio de química que había improvisado en los establos antes que estudiar los clásicos griegos y latinos que estaban prescritos para la educación de los niños de su clase social. También le encantaba cazar. No puede sorprender, por tanto, que sus logros en el colegio no fuesen precisamente estelares. ¿No te importa nada más que cazar los perros y coger ratas?, bramaba con ira su padre. Serás una deshonra para ti mismo y para toda tu familia. El remedio de su padre médico le recetó fue convertirlo en médico, hijo y nieto de médicos, de modo que a los 16 años Charles se encontró visitando pacientes junto con su progenitor. Para los estudios universitarios, Robert
Darwin decidió enviar a Charles a Edimburgo, donde se uniría a él su hermano mayor, Erasmus. Edimburgo era el lugar donde los disidentes con recursos que no eran admitidos en Oxford y en Cambridge, porque no suscribían los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, podían cursar los estudios de medicina. Charles y Erasmus llegaron a Edimburgo en octubre del año 1825. Allí Charles se comprometió en mayor medida con las causas políticas más queridas del partido Whig, incluyendo la libertad religiosa frente a la Iglesia del Estado, la extensión del derecho de voto, la competencia abierta entre todos, de modo que prevalezcan los mejores en lugar de posibilitar el acceso a los privilegios sociales solo a los aristócratas y la abolición de la esclavitud. Pero Charles no estaba hecho para los estudios de medicina. Lo que le aburría simplemente le horrorizaba. Las disecciones le resultaban desagradables, pero lo que verdaderamente le llenaba de terror eran las salas de operaciones sucias y sin anestesia. Tras presenciar una chapucera operación practicada a un niño, Charles no volvería a entrar nunca más en un quirófano. Consiguió superar mal que bien el primer curso, animado únicamente por la clase de química y por el aprendizaje de la taxidermia, que realizó todo con un esclavo liberto. Al llegar su segundo año en la Facultad de Medicina, Darwin ya se había desentendido casi completamente de la formación que debía recibir. En lugar de apuntarse a los cursos obligatorios, siguió sus intereses personales y muy pronto se encontró bajo la tutela de Robert Grant, un brillante iconoclasta, experto en esponjas y firme defensor de la evolución, o la transmutación como en aquel momento se decía. Grant, que era francófilo, se había empapado de la teoría de la transmutación de Jean-Baptiste Lamarck y Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, de modo que enseguida Darwin se encontró leyendo a Lamarck, aunque su francés era bastante pobre, estudiando todo tipo de pájaro, animal o criatura marina sobre las que pudiese poner las manos, y estudiando también geología. En ese año académico le propusieron formar parte de la Sociedad Pliniana, que se reunía regularmente para discutir todo tipo de cuestiones. El hombre que propuso a Darwin, William Browne, era un materialista radical, y la misma noche de la presentación de Darwin ante la sociedad, después de que éste pronunciase una charla sobre los invertebrados marinos, tomó la palabra para argumentar que la mente, más que una faceta del alma inmortal, no era sino la actividad del cerebro. El alma, por supuesto, no existía. No es necesario decir que la charla de Brown fue públicamente censurada, pero sin duda causó una honda impresión en Charles, porque casi medio siglo después, este argumentaría cosas muy parecidas en el origen del hombre. Darwin no llegaría a acabar los estudios de medicina, pues abandonó definitivamente la facultad
en la primavera de 1827. Pero durante su corta estancia en ella se había sumergido en todos los aspectos fundamentales de la teoría de la evolución y de la visión materialista de la naturaleza que subyace a esta. Como cabía esperar, esto no agradó a Robert Darwin, que decidió que si su hijo se iba a dedicar a jugar al naturalista aficionado, no estaba capacitado más que para la vida del pastor rural, una posición de privilegio en la Iglesia de Inglaterra para los hijos de familias pudientes sin aptitudes para ganarse la vida de otra manera. A Darwin le desgarraba la idea de regentar una parroquia rural, un cargo que exigía un mínimo de rigor doctrinal, pero que le proporcionaría el máximo de tiempo y oportunidades para desarrollarse como naturalista. Así, a principios del año 1828 llegó a Cambridge para incorporarse como estudiante al Christ's College. El hijo del libre pensador se había reconciliado con la necesidad de jugar conforme a las reglas vigentes en una sociedad dominada por el anglicanismo. En Cambridge, si bien surgió en él una cierta pasión por la teología, se manifestó con toda su fuerza su pasión latente por el coleccionismo de escarabajos que le hizo sumergirse en la impresionante variedad de especies de este género. También estudió las Evidence of Christianity, pruebas del cristianismo, de William Paley, quedando muy impresionado por el famoso argumento de Paley, según el cual el intricado orden de la naturaleza necesariamente exige un diseñador. Sin embargo, en poco más de una década, el asombroso número de variedades de las diversas especies, incluyendo el escarabajo, llevarían a Darwin a rechazar los argumentos de Paley, porque así acabaría razonando. Ciertamente Dios no habría creado todas y cada una de las mínimas gradaciones de variedades de escarabajo. A pesar de que Darwin no consiguió apasionarse especialmente por la teología, fue capaz de conseguir la licenciatura de Filosofía y Letras en el año 1831. Para entonces, su pasión por la ciencia no tenía prácticamente límites, de modo que se volcó en el estudio de la botánica, especialmente la geología. Este celo haría que rápidamente le ofreciesen un puesto como naturalista en el buque Beagle, acompañando al capitán Robert Fitzroy en una exploración de la costa sudamericana. Después de mucho retraso, el Beagle zarpó el 27 de diciembre de 1831. En su viaje, Darwin encontró fósiles gigantes de animales extinguidos, se encontró con pueblos salvajes que a su juicio apenas podían distinguirse de las bestias. Leyó e hizo suyas las argumentaciones geológicas de Charles Lyell, según las cuales, a diferencia de lo que afirmaba entonces el pensamiento cristiano, el mundo no tenía simplemente 6.000 años, sino millones, y había aceptado en buena parte la explicación evolutiva de su antiguo profesor Robert Grant sobre la aparición de nuevas especies, incluido la humana. En octubre de 1836, casi 5 años después de su partida, Darwin volvió a casa transformado en un hombre nuevo. Fue recibido como un joven héroe de la ciencia. Había enviado cajas y cajas de especímenes
a Inglaterra, incluyendo una maravillosa colección de enormes fósiles, y fue casi inmediatamente elevado a los aristocráticos dominios de los naturalistas de prestigio. La única dificultad estaba en que los naturalistas de prestigio en aquel tiempo no propugnaban la evolución ni las causas políticas Whig. La evolución era la teoría que defendían los ateos, los demócratas y los más radicales disidentes de la ortodoxia anglicana. Así Darwin se encontró atrapado en una curiosa situación. Sus verdaderas ideas eran radicales, pero su prestigio dependía del rechazo de ese radicalismo. Ante ese dilema comenzó a vivir una doble vida intelectual. Se movía en artículos aristocráticos y contrarios a la evolución, a la vez que privadamente trabajaba de forma febril en los detalles de su explicación de la evolución. Estaba convencido de que la mente humana era completamente material, de que los seres humanos habían evolucionado a partir de algún tipo de antepasado similar al mono, y de que la moralidad misma no era más que un producto de la evolución. Muy pronto, la ansiedad derivada de esta doble vida comenzó a acabarse sobre la salud, de modo que con frecuencia se veía incapaz de trabajar y obligado a permanecer en cama como un inválido. Y todo esto antes de haber cumplido los 30 años. 20 años antes de la publicación, en el año 1859, de su obra El origen de las especies, donde por primera vez hizo públicas sus teorías sobre la evolución, y más de 30 años antes de desarrollar a la vista de todos las ramificaciones de la evolución, los seres humanos en el origen del hombre, publicado en el año 1871. En noviembre de 1838 propuso matrimonio a su prima Emma Wedgwood. Ella aceptó y se casaron en enero del año siguiente. Desde el primer momento, Darwin confesó a Emma su materialismo, su creencia en la transmutación y sus dudas con respecto al cristianismo. Incluso en sus formas más debilitadas, como el unitarismo de Emma, todo eso causó gran preocupación a su esposa. Pero Emma no era radical, por lo que no temía que las opiniones de su esposo le apartasen de la sociedad científica respetable, sino que le llevasen a privarle de pasar la eternidad con ella. Aún así, y a pesar de esta profunda discrepancia y de las continuas enfermedades de Darwin, su matrimonio fue feliz y fructífero. Tuvieron 10 hijos, de los cuales sobrevivieron 7. Resulta interesante reparar, dados sus argumentos sobre la supervivencia de los más aptos, que todos sus hijos tuvieron una salud bastante débil. Esta larga introducción biográfica nos ha puesto de manifiesto varias cosas muy importantes sobre Darwin y por tanto sobre el darwinismo. En primer lugar, en contraste con las hagiografías sobre su trayectoria científica, de las que surgen los relatos más extendidos sobre el Darwin, no fue un pionero intelectual. La teoría de la evolución no fue descubierta por él en las Islas Galápagos. Esa teoría ya gozaba de buena salud y era bien conocida en Inglaterra antes de que Darwin pisara el Beagle. Darwin ayudó a ponerla a punto, pero no la descubrió. Segundo, desde muy pronto Darwin
tuvo conciencia de las implicaciones más radicales de la teoría de la evolución aplicada a los seres humanos. Sin embargo, evitó decir nada al respecto en su obra más famosa, El origen de las especies. ¿Por qué? Sabía que si lo hacía de forma explícita, su teoría sería arrojada al fuego y él mismo sería perseguido junto con los demás evolucionistas como Robert Grant. Este segundo punto es especialmente importante a la hora de hacer un juicio sobre Darwin y el darwinismo. Los historiadores generalmente han distinguido entre sus argumentaciones sobre la evolución tal y como están expuestos en El origen de las especies y lo que habían sido aplicaciones erradas de esas teorías en el reino de la moralidad humana por parte de los autoproclamados seguidores de Darwin en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Se nos asegura que lo único que Darwin pretendía era exponer de forma revolucionariamente científica el modo en que las nuevas especies surgieron en la naturaleza a partir de las anteriores, los que explotaron los aspectos más crueles de la supervivencia de los más aptos, el motor de la evolución de la naturaleza al reino de los asuntos humanos, no eran seguidores de Darwin. Se nos dice, sino personas que lo malinterpretaron conforme a este relato estándar. Por lo tanto, el crecimiento del movimiento eugenésico por toda Europa y América después de Darwin, un movimiento que floreció de forma particularmente infame en la Alemania nazi, representaría una aberración desviada de la pureza del relato científico de Darwin. Un poco típico de mal uso de la ciencia para convertirla en pseudociencia. Pero esta explicación tan común entre los historiadores es simple y llanamente falsa. Darwin era consciente de las implicaciones de la teoría evolutiva en su aplicación a los seres humanos y las aprobaba, pero como hemos dicho antes, esperó al año 1831 para publicarlas en El origen del hombre, lo cual fue muy prudente por su parte, porque después de estudiar la aplicación que el propio Darwin hacía de su teoría de la evolución a la naturaleza humana, veremos cómo los resultados fueron bien impactantes. Darwin no era solo un eugenista, también un racista y un relativista moral. De este modo, para entender todo lo que significó el darwinismo para la cual cultura de la muerte, debemos ocuparnos de su libro El origen del hombre. Es necesario repetirlo, los argumentos vertidos en El origen de las especies proporcionaron los cimientos teóricos de la explicación evolutiva de la moralidad que realiza Darwin en El origen del hombre. En esta última obra, Darwin partía de que la evolución era un hecho y pretendió a partir de allí explicar, entre otras cosas, cómo las diversas concepciones morales podrían haber evolucionado a través de la selección natural, de la misma manera que en El origen de las especies. Explicaba cómo la selección natural podía haber hecho surgir la gran variedad de especies existentes de animales y plantas. Al hacer eso, estaba sustituyendo el relato cristiano del derecho natural y de la moralidad que había formado la base de la cultura cristiana durante más de 1,5 milenios por un nuevo relativismo moral fundamentado en la evolución.
Para Darwin, en contraste con la teoría de la moral basada en el derecho natural, las facultades morales del hombre no eran originales e inherentes a él, sino que habrían evolucionado a partir de cualidades sociales. Y estas tampoco serían originarias, sino adquiridas a través de la selección natural, ayudadas por los hábitos heredados. Igual que la vida surgió de elementos no vivos, la moral surgió de elementos no morales. Por tanto, ya desde el principio Darwin rechazaba los argumentos sobre el derecho natural del estoicismo y del cristianismo, según los cuales los humanos eran seres morales por naturaleza. En lugar de eso, asumió que los seres humanos eran por naturaleza sociales y amorales, y que sólo se habrían convertido en sociales y morales históricamente. Por ser más exactos, para Darwin, el hombre hubo de convertirse primero en un ser social para posteriormente poder convertirse en un ser moral. Pero, ¿cómo nos convertimos en seres sociales? Para que los seres primitivos o los progenitores simiescos del hombre se convirtiesen en seres sociales, razonaba Darwin, deben haber adquirido los mismos sentimientos instintivos que impulsan a otros animales a vivir en el cuerpo social. Estos instintos no eran algo particular de los seres humanos ni de sus progenitores, ni eran naturales en el sentido de estar incorporados a esos seres desde el principio. Los instintos sociales del hombre, como los de otros animales sociales, eran el resultado de variaciones en el individuo que suponían algún tipo de ventaja para la supervivencia. Lo que nacían con instintos sociales más fuertes se unían con otros, formando tribus más fuertes, más homogéneas y más efectivas. Los que nacían con poco o ningún instinto social resultaban eliminados en la lucha por la supervivencia. Las personas egoístas y que desprecian a los demás no podían establecer relaciones sólidas entre sí. Y sin esas relaciones no puede llevársela nada a cabo. Por encima y más allá de los instintos sociales, los particulares instintos morales, tales como la fidelidad y el valor, superaron la selección natural porque beneficiaban a la tribu en su conjunto, en cuanto que hacían que se desarrollase y se impusiese sobre otras tribus en las incesantes guerras de los salvajes. Igual que con los demás animales, esas luchas no conocen descanso. Con el paso del tiempo, cada tribu acabaría. Si debemos juzgar a partir de toda la historia del pasado, siendo su vez vencida por otra tribu mejor dotada, a través de esta batalla natural de tribu contra tribu, las cualidades sociales y morales tenderían lentamente a avanzar y a difundirse a través del mundo. Particularmente, el desarrollo evolutivo de las cualidades morales que los seres humanos han acabado teniendo dependió especialmente de una larga historia de incesante conflicto entre diferentes tribus, entre competencia por unos recursos insuficientes. De este modo, el progreso evolutivo de la moralidad no podría haberse producido si el ritmo del crecimiento de las poblaciones de las tribus no hubiese sido rápido y la consiguiente lucha por la existencia no hubiese sido severa hasta un grado extremo. Los que llamamos conciencia fue también
el resultado de la selección natural. Darwin la describió como un sentimiento de insatisfacción que se produce de forma inevitable a partir de cualquier instinto no satisfecho. Dado de que los instintos sociales más permanentes fueron más primitivos, por lo tanto más fuertes que los instintos desarrollados con posterioridad, los instintos sociales habrían sido la fuente de nuestros sentimientos de intranquilidad. Cuando alguna acción nuestra los transgredía, en lugar de ser una luz divina que guía nuestras decisiones, la conciencia sería simplemente un recordatorio evolutivo de un instinto anterior más profundamente arraigado. Esta explicación evolutiva de la moralidad proporcionaba un fundamento aparentemente científico para el relativismo moral. Dado de que la conciencia humana surgió como un accidente de la selección natural, no tenía por qué surgir de ninguna manera, en particular como sucede con el color de las mariposas o los hábitos del apareamiento de determinados pájaros. Habían múltiples variantes y dado que la evolución continúa, seguirían apareciendo nuevas variedades de la conciencia. Por consiguiente, ninguna variedad particular de conciencia puede ser considerada mejor o peor que otra. De hecho, la selección natural es la que juzga por nosotros, porque la conciencia de cualquier grupo superviviente ya ha sido considerado digna por el único criterio de la evolución, la supervivencia. Dado que la conciencia tal como la experimentamos podría haber sido conformada por la evolución de forma muy diversa en función de las diferentes necesidades que impulsaron a nuestros ancestros en su lucha por la supervivencia, seguiría siendo conciencia incluso si nos dijese que son buenas cosas que ahora consideramos malas. Como el mismo Darwin decía a los lectores, no pretendo sostener que cualquier animal estrictamente social, si sus facultades intelectuales hubiesen de llegar a ser tan activas y altamente desarrolladas como las del hombre, llegaría a adquirir exactamente el mismo sentido moral que nosotros. Si por tomar un ejemplo extremo, los hombres creciesen exactamente en las mismas condiciones que las abejas en las colmenas, difícilmente podría dudarse de que nuestras hembras solteras considerarían como las abejas obreras un deber sagrado matar a sus hermanos, y las madres lucharían por matar a sus hijas fértiles, y a nadie se le ocurría interferir. Sin embargo, la abeja o cualquier otro tipo de animal social, en nuestro supuesto, adquiriría, me parece, algún sentimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Es decir, una conciencia, porque cada individuo tendría una cierta convicción íntima sobre los cuales con sus instintos más fuertes y duraderos y cuáles los menos, de modo que a menudo se entablaría en su interior una pugna respecto a qué impulso seguir, de lo cual surgiría un sentimiento de satisfacción o insatisfacción. En este caso, un control interno indicaría al animal que habría sido mejor haber seguido un impulso y no otro. Uno sería el correcto, el otro el incorrecto. Pero no necesitamos considerar solo ejemplos ficticios, tal y como Darwin dejó claro en sus análisis de las diversas especies
de modalidad humana, esa variedad de hecho se expresa a través de la historia natural de las modalidades humanas tal y como evolucionaron en la realidad. Esto explicaría por qué, por ejemplo, muchas sociedades han tolerado el infanticidio mientras otras lo han condenado. La diferencia no reside en la actuación conforme a estándares morales extrínsecos, sino en las diversas condiciones para la supervivencia de las distintas poblaciones humanas. Por supuesto, si la moralidad ha quedado reducida a lo que resulta ser útil en determinadas condiciones para la supervivencia del grupo, conforme las condiciones cambian, lo que ha demostrado ser beneficioso para la supervivencia puede igualmente dejar de serlo. Por tomar un ejemplo, Darwin informaba a sus lectores de que el matrimonio monógamo era un fenómeno evolutivo relativamente reciente y se planteaba seriamente si bajo las condiciones de su tiempo la monogamia ya había agotado sus méritos evolutivos y era por tanto perjudicial para la supervivencia de los demás aptos. Dada la crueldad del mecanismo de supervivencia de los más aptos en su intrínseca falta de finalidad, podría parecer extraño de Darwin al mismo tiempo creyese que en cierto sentido la evolución era moralmente progresiva. Esta habría dado a la humanidad, o al menos a sus más altas formas, un amor desinteresado hacia todas las criaturas vivas, que se extendía más allá de los confines del hombre, hacia los animales inferiores. Darwin consideraba tal simpatía el más noble atributo del hombre. Pero aunque pueda sonar bien la elaboración de este ranking de cualidades morales producto de la evolución, tuvo consecuencias desastrosas. Para empezar, permitió a Darwin, en cuanto naturalista, ser racista. Argumentaba que si partimos del criterio de la simpatía y de la capacidad intelectual, las naciones occidentales de Europa sobrepasan a sus antiguos progenitores y están en la cumbre de la civilización. Paradójicamente, esta superioridad evolutiva, incluyendo esa simpatía, solo pudo ser adquirida mediante la lucha brutal entre las razas por la supervivencia, una lucha que estaba lejos de haber concluido. De ahí que el progreso moral conllevase la exterminación de las razas menos aptas a manos de las más dotadas y avanzadas. La inevitabilidad del exterminio racial fue una derivación directa de los argumentos evolutivos de Darwin en el origen de las especies. El título completo de la obra era El origen de las especies a través de la selección natural o la preservación de las razas más dotadas en la lucha por la vida. Las diferentes razas o variedades de cualquier cosa creada a partir de la selección natural resultaban necesariamente y de forma beneficiosa para ellas, condenadas a la más severa lucha por la supervivencia, precisamente debido a su misma similitud. Tal y como Darwin argumentaba, los orígenes de las especies, las formas que mantienen una competencia más cerrada con las que están en curso de transformarse y de mejorar naturalmente, sufrirían más
Son las normas más próximas, las variedades de una misma especie y las especies de un mismo género o de géneros relacionados, las que por tener prácticamente la misma estructura, constitución y hábitos generalmente entrarán en la competencia más acerca de la otra. Consiguientemente, cada nueva variedad de una especie durante el proceso de su conformación generalmente prisionará más duramente a su pariente más cercano y tenderá a exterminarlo. Este argumento podía ser aplicado directamente a su valoración de la historia evolutiva de las razas humanas y la extinción necesaria y beneficiosa de las menos favorables y favorecidas. En un futuro no muy distante, si lo medimos por siglos, las razas civilizadas del hombre exterminarán y reemplazarán con casi total seguridad en todo el mundo a las razas salvajes. Al mismo tiempo, los monos antropomórficos, esto es, los que se parecen más a los salvajes en su estructura, sin duda serán exterminados. Entonces la brecha será más ancha porque separará por un lado al hombre. En un estado más civilizado debemos esperar que el hombre blanco y por el otro algún mono inferior, como por ejemplo el babuino, en lugar de separar como sucede en el presente al negro o al aborigen australiano por un lado y al gorila por otro. Independientemente de que Darwin estuviese en contra de la esclavitud, y hay que entender que lo estaba, dada su formación unitaria, estas palabras suyas lo son, fuesen cuales fuesen sus grandiosas afirmaciones sobre las cualidades morales del hombre. Y estas palabras no pueden ser más claras conforme a las leyes de la selección natural. La raza europea emergerá como la especie más característica del Homo sapiens. Y todas las formas de transición, el gorila y el chimpancé, el hombre negro o el aborigen australiano, resultarán extinguidas en el curso de la lucha de la supervivencia. Entonces, hasta aquí vamos a ver este filósofo de la cultura de la muerte. Para la próxima vez vamos a estar hablando también de los siguientes filósofos. No acabé este filósofo, me quedan todavía unas páginas para comprender un poco más a este filósofo, que enseguida vamos a estar viendo a Francis Galton. Entonces vamos a dejarlos a ustedes con un canto, y también para decirles también que el padre Robin se canceló pues la misión en la iglesia de San Estanislao Kostka, para los que iban a esperar pues en la semana que Juan Mota había dado ya algunos flyers. Entonces, para más comentarios les dejo también mi teléfono para si tienen alguna pregunta acerca de los temas que están dando aquí, y también pedimos también su colaboración, tanto también espiritualmente como oraciones, y también económicamente, para que sigan apoyándonos pues aquí en la radio, que estamos de 11 a 12 del día. Entonces doy mi teléfono para poder seguir. También si quieren comentarios, mi teléfono es el área 847-427-9345. Doy otra vez mi número, 847-427-9345. Que Dios lo bendiga. Hasta el próximo mes. Bendito sea alabado Jesucristo.